¿Alguna vez has notado que las personas más influyentes rara vez hablan demasiado? No es una coincidencia. Mientras muchos se apresuran a exponerlo todo sentimientos, planes, opiniones, unos pocos eligen el camino opuesto, el silencio. Y ahí es donde reside el poder. En un mundo que valora el exceso de exposición, saber callar en el momento adecuado es como tener una carta escondida bajo la manga. Los líderes que realmente marcan el curso de las cosas no son los que gritan más fuerte, sino los que saben cuándo y cómo hablar y, lo más importante, cuándo permanecer en silencio. Este video le revelará por qué el silencio, cuando se utiliza estratégicamente, es una de las mayores formas de influencia jamás conocidas y cómo puede cambiar la forma en que trata con las personas, las decisiones y el poder. Prepárate para revisar conceptos como autenticidad, respeto, control y vulnerabilidad desde una nueva perspectiva. Porque lo que descubrirás ahora puede ser exactamente lo que te falta para ganar el espacio que mereces en silencio. Hay una fuerza invisible entre líneas de lo que no se dice. Y aunque hoy se nos anima a ser transparentes, compartir todo el tiempo puede ser una invitación abierta a una exposición innecesaria. En lugar de ganarnos el respeto, terminamos rebajando nuestro propio valor. Como decía Séneca, a menudo nos arrepentimos de haber hablado, rara vez de haber permanecido en silencio. El silencio, bien utilizado, se convierte en escudo. Y también en espada. La obsesión actual por la autenticidad constante crea una paradoja. Al tratar de ser completamente transparentes, muchos se atrapan en sus propias palabras. ¿Cuántas veces una opinión irreflexiva se ha convertido en etiqueta? El discurso, por espontáneo que parezca, puede convertirse en una trampa. El silencio estratégico te permite observar, adaptarte y actuar con más precisión. Epicteto diría: tenemos dos oídos y una sola boca. Por una razón. Compartir demasiado es como mostrar el mapa antes de la guerra. No todos los que te escuchan están de tu lado y cada detalle revelado puede usarse en tu contra. En entornos profesionales, esto es especialmente peligroso. El líder que habla menos, escucha más y elige bien sus palabras siempre es visto con más autoridad. Es el quien lleva el misterio, y el misterio despierta influencia. El silencio también evita el desgaste innecesario. Al no dar explicaciones todo el tiempo transmites confianza en tus decisiones. Quienes se justifican demasiado suelen intentar convencerse a sí mismos. Marco Aurelio ya advirtió: la mejor manera de vengarse de una ofensa es no parecerse a quien la cometió. En otras palabras, quienes dominan el silencio no responden con palabras, responden con presencia. Y esto no tiene nada que ver con frialdad o indiferencia. Al contrario, el silencio consciente demuestra autocontrol. Demuestra que tienes el discernimiento para saber cuándo hablar es valioso y cuándo es solo ruido. Hay poder en la reticencia. Hay respeto en la pausa. Hay una adaptación inteligente en aquellos que saben cómo mantener el habla contenida hasta que sea realmente necesaria. El mundo necesita más personas que escuchen antes de responder. Déjeles observar antes de reaccionar. No te sientas obligado a llenar cada silencio con palabras vacías. El silencio bien colocado es como una coma en medio de un discurso importante, da ritmo, llama la atención y define el rumbo de la conversación. Es una herramienta estratégica, no una ausencia. Quienes entienden esto no solo hablan mejor sino que también influyen mejor.
La exposición excesiva tiende a erosionar su imagen, mientras que la discreción preserva su autoridad. Ser directo, cuando sea necesario, es importante. Pero permanecer en silencio, cuando todos esperan una reacción, puede ser aún más poderoso. Como diría el propio Séneca, ningún viento es favorable a quien no sabe a qué puerto se dirige. Y el silencio ayuda a elegir este puerto. Cada vez que hablas, entregas algo. Podría ser una opinión, un sentimiento, una estrategia o incluso tu debilidad. Las palabras tienen peso, pero también dejan huellas. Al hablar demasiado, no solo te revelas, sino que también te atrapas. Como dijo Epicteto, si quieres mejorar, conténtate con parecer tonto. No es necesario explicar todo. Hablar demasiado es como abrir ventanas en una fortaleza. Crees que estás siendo amable, pero estás perdiendo protección. La gente se acostumbra a tu constante flujo de opiniones y, en poco tiempo, lo que antes parecía sabiduría se convierte en ruido. La frecuencia disminuye el impacto. Un líder que habla todo el tiempo se cansa. Un líder que elige cuando hablar impone presencia. Además, cada palabra te compromete. Es una línea que usted traza y luego debe mantener. Si cambia de opinión, parece incoherente. Si duda, parece débil. El silencio, por el contrario, te da margen para adaptarte, para esperar el momento adecuado. Como escribió Marco Aurelio, el alma es más fuerte cuando no necesita testigos. No es necesario que diga todo lo que piensa para ser firme. También hay un costo emocional. Al hablar demasiado, aumentas tus vulnerabilidades. Personas que ni siquiera te conocen bien empiezan a dar su opinión sobre tu vida, tus errores, tus planes. Y la verdad es que cuanto más te explicas, más sientes que necesitas ser validado. El silencio, en este contexto, es autosuficiencia. Es ante todo respeto por uno mismo. En la práctica, ¿cuántas veces te has arrepentido de haber dicho algo por impulso? ¿Y cuántas veces te has arrepentido de permanecer en silencio? Probablemente mucho más en la primera opción. El silencio puede molestar a los demás, pero rara vez nos hace daño a nosotros. Al contrario, nos protege. Nos da tiempo para darnos cuenta de lo que realmente merece ser dicho y de lo que puede pasar. Y hay otro punto sutil pero crucial: el misterio. Cuando hablas demasiado, la gente cree que te conoce. Y cuando creen que te conocen, pierdes autoridad. Mantener cierta ambigüedad no es falsedad, es estrategia. Como diría Maquiavelo, es mucho más seguro ser temido que amado, cuando no se pueden ser ambas cosas. Y el misterio exige respeto. En última instancia, hablar demasiado debilita incluso los argumentos más verdaderos. Incluso la verdad, cuando se repite sin criterio, se convierte en ruido. El silencio, por otro lado, es como una pausa en una canción. Enfatiza la siguiente nota. Crea expectativas. Él controla el ritmo. ¿Y quién controla el ritmo? Controla la narrativa. Ahí radica el costo de hablar demasiado y el poder de guardar silencio con intención. Explicar demasiado puede parecer un gesto de apertura, pero a menudo es solo una invitación a juzgar. Cuando regalas tus razones, tus miedos y tus planes en exceso, ofreces munición a quienes apenas te entienden o, peor aún, a quienes te observan en silencio. En entornos competitivos, la vulnerabilidad mal dosificada se convierte en una debilidad explotable.
Como advirtió Séneca, cuanto más alguien expone su yo interior, más se vuelve esclavo de la mirada de los demás. Las palabras fuera de lugar, incluso con buenas intenciones, pueden socavar su autoridad. ¿Cuántas veces alguien ha intentado tanto justificarse que acaba pareciendo inseguro? Esto sucede porque quienes hablan para defenderse asumen, sin darse cuenta, una posición inferior. El discurso, en este contexto, se convierte en un intento de reparación. El silencio, por otro lado, sugiere convicción y, a menudo, desactiva el conflicto sin esfuerzo. Existe una marcada diferencia entre la vulnerabilidad consciente y la exposición innecesaria. Un líder puede reconocer un error con pocas palabras y aún así mantener el respeto. Alguien que pasa tanto tiempo tratando de explicarse se hunde. La falta de filtro debilita el impacto. Y como dijo Epicteto, no reveles todos tus pensamientos, porque no todos los oídos merecen escucharlos. La sabiduría es también selección. Hablar demasiado sobre un problema crea una narrativa fija. Y el problema con esto es que la vida cambia y con ella, también tus percepciones. Pero lo que declaraste públicamente te aprisiona. Se convierte en una etiqueta. Y cuando intentas salir de ahí, la gente te tacha de incoherente. El silencio estratégico, en este punto, preserva su libertad de adaptarse sin parecer contradictorio. Cuando hablas, te defines. Cuando permaneces en silencio, observas y ganas espacio para comprender mejor a los demás. De hecho, muchas personas revelan más sobre sí mismas en el vacío de su silencio que bajo el peso de sus palabras. Esto cambia completamente la dinámica del poder. El verdadero estoico actúa así: escucha, interpreta y solo entonces, si es necesario, responde. El resto lo deja pasar. Además, explicar demasiado puede parecer una solicitud de permiso disfrazada. Un mira que justo soy, no me juzgues. Pero quien vive pidiendo comprensión exterior está en manos ajenas. El silencio, en este caso, se convierte en un grito de autonomía. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Esto también se aplica a lo que eliges no decir. Al final, el discurso impulsivo y constante debilita incluso a los más preparados. La vulnerabilidad no está solo en lo que se dice, sino en la forma, el contexto y el momento en que se dice. Hay más protección en la reticencia que en la palabrería. Y hay más influencia en quien sabe mantener una pausa firme que en quien intenta llenar todos los silencios. Después de todo, el verdadero control no se grita, sino que se percibe. El silencio no es solo la ausencia de palabra. Puede ser táctico, dirigido a objetivos concretos y adaptado a la situación. La primera manera es el silencio para la recogida de información. Quienes hablan menos, escuchan más, y quienes escuchan más, comprenden mejor. Ya decía Séneca que es imposible aprender algo nuevo mientras se habla. La sabiduría vive en la escucha activa. Escuchar antes de actuar te da una ventaja invisible: el conocimiento asimétrico. Mientras otros revelan lo que piensan, tú simplemente miras. Y en ese espacio de silencio comprendes tus intenciones, tus miedos e incluso tus debilidades. Es el silencio que ve más allá de las apariencias. Y a partir de ahí, eliges el momento adecuado para actuar, o ni siquiera necesitas actuar. La segunda manera es el silencio para construir autoridad. Cuanto menos hables,
más impacto tendrán tus palabras cuando se pronuncien. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas dicen una frase y toda la sala se detiene? No es magia, es baja frecuencia y alta relevancia. Como Ence o Marco Aurelio, no hables demasiado de lo que eres. C. El silencio crea presencia. Las personas que hablan poco y con intención generan respeto casi automático. No desperdician palabras y, por eso, cada una suena con peso. Es como si cada frase llevara una firma de fuerza. Y esa fuerza no proviene del tono, sino de la elección. El misterio aquí no es solo estrategia, es una forma de autoridad silenciosa. Es poder sin fanfarrias. La tercera manera es la silencio para mantener la ambigüedad. En lugar de responder directamente, puedes dejar la pregunta en el aire. Esto es desconcertante. La mente humana odia la vaguedad y es entonces cuando intenta llenar los vacíos. Cuando dejas espacio para la interpretación, los demás proyectan sobre ti sus suposiciones. Y, sin darse cuenta, revelan más de lo que les gustaría. Mantener la ambigüedad significa tener el control de la narrativa sin tener que escribir cada línea. Es permitir que otros hablen por ti, mientras tú mantienes tu posición cómoda y segura. Esto no es manipulación, es conocimiento estratégico. Eres tú entendiendo que a veces es mejor ser leído que explicado. El silencio, en este caso, se convierte en espejo. Estas tres formas, escuchar, imponer respeto y preservar la ambigüedad, no son mutuamente excluyentes. Se complementan entre sí, creando un silencioso arsenal de poder. Quienes dominan estos matices tienen más influencia de la que parece. Después de todo, como dijo Epicteto, quien es libre es dueño de sí mismo. Y quien es dueño de sí mismo no necesita demostrar nada a los demás. Y los que no necesitan demostrarlo dicen poco. El silencio es incómodo. Crea espacios donde los demás proyectan sus inseguridades, sus dudas e incluso sus deseos. Es curioso cómo el simple hecho de no responder puede tener más impacto que cualquier argumento. La gente tiende a llenar el vacío con sus propias interpretaciones y ahí es donde comienza el juego psicológico. Maquiavelo lo entendería bien: quien menos habla, más induce. Cuando permaneces en silencio, la otra persona comienza a hablar por ti. Intenta descifrar su mirada, su cuerpo, su silencio. Y en este esfuerzo, acaba revelando más de lo que le gustaría. Este efecto es poderoso en conversaciones, entrevistas y negociaciones difíciles. El silencio cambia el ritmo y obliga a la otra persona a salir de su zona de confort. Es control emocional sin levantar la voz. También hay un efecto de autoridad. El silencio bien colocado te hace parecer más centrado, más consciente y más en control. Esto tiene un nombre en psicología: efecto halo. Cuando demuestras dominio en una cosa, en este caso, autocontrol, la gente automáticamente cree que eres bueno en otras. La percepción de competencia crece, incluso sin que usted diga nada. Además, el silencio impone límites. Cuando no respondes a provocaciones o preguntas capciosas, estableces una línea invisible: incluso aquí accedes a mí. Esto transmite fuerza. La vulnerabilidad, cuando se utiliza conscientemente, es poderosa. Pero el silencio protege tu vulnerabilidad del mal uso. Como dijo Epicteto, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas. En grupos, el efecto es aún más visible.
Las personas que hablan poco suelen ser escuchadas más cuando finalmente se expresan. Esto sucede porque el silencio genera expectación. Y la expectativa genera atención. Mientras que quien habla todo el tiempo pierde valor poco a poco, quien es discreto gana un aura de sabiduría. El misterio es un aliado silencioso pero leal. El silencio también te afecta. Calma, vuelve a centrar, organiza el caos mental. En lugar de reaccionar por impulso, aprendes a responder con conciencia. En esta pausa es donde vive el estoicismo en acción. Marco Aurelio recomendó entre estímulo y respuesta, date un momento. El silencio es ese momento. Aquí es donde recuperas el control sobre ti mismo. En definitiva, el silencio es una prueba. Muestra quién puede tolerar la tensión sin necesidad de escapar de ella. Separa a quienes controlan su ego de quienes se pierden intentando complacer. ¿Es incómodo? Sí. Pero es en este malestar donde creces. Y quien aprende a utilizar el silencio, aprende a moldear la percepción. Después de todo, influir muchas veces es guardar silencio y dejar que la otra persona hable por ti. Los grandes líderes no son aquellos que hablan más alto, sino aquellos que hablan con mayor intención. Saben que cada palabra puede construir o destruir la autoridad. Por ello, evitan los excesos y cultivan el silencio como herramienta de liderazgo. No se trata de guardar silencio, sino de ser precisos. Como dijo Marco Aurelio, piensa como un hombre sabio, pero habla como un hombre sencillo. En una sala de reuniones, quien habla primero suele dar más de lo que debería. Quienes toleran el silencio crean tensión, y la tensión crea una ventaja. El otro empieza a llenar el espacio con información, concesiones, justificaciones. Y tú, en silencio, solo observas. Esto no es frialdad, es percepción aguda. Un silencio bien posicionado vale más que 1000 argumentos. En el contexto del liderazgo, el silencio transmite dominio. Cuando un líder escucha atentamente sin interrumpir, demuestra respeto pero también impone presencia. Demuestra que no necesita la última palabra, porque ya tiene claro lo que piensa. Intimida, pero también inspira. El silencio se convierte en autoridad que no necesita demostrar su valía. Los negociadores experimentados utilizan el silencio como una espada oculta. En los momentos de propuesta, saben que quien primero rompe el silencio suele perder. Esperar, respirar y mantener la mirada fija puede causar malestar en quienes están acostumbrados a respuestas rápidas. Y es en este malestar donde suele surgir la mejor oferta. Como Enzio Séneca, la paciencia es un componente del coraje. El silencio también muestra preparación. Cuando un líder no responde inmediatamente, sino que reflexiona antes de hablar, demuestra madurez. Esto se percibe incluso de forma inconsciente. En tiempos de impulsividad destacan aquellos que reflexionan. En tiempos de exceso, se recuerda a quienes se dosifican. El silencio, entonces, deja de ser una ausencia y se convierte en una marca registrada. En negociaciones delicadas, el silencio puede significar poder. Mientras la otra persona intenta interpretar tu silencio, tú preservas tu posición. Y todavía crea espacio para la adaptación sin parecer voluble. El silencio es fluido, difícil de captar, imposible de etiquetar. Te permite reposicionarte sin explicación. Y eso es poco común y, por lo tanto, valioso.
Los líderes estoicos eran maestros en esto. Sabían que la explosión de emociones destruye la influencia. La emoción que se siente, se comprende y se contiene se convierte en fuerza. El silencio no es represión, es refinamiento. Es saber que, a veces, el impacto no está en el discurso sino en lo que quedó en el aire. Y quien domina esto, no dirige con la voz, sino con la presencia. Ser auténtico se ha convertido en un mantra moderno. Pero cuando se malinterpreta, esto puede convertirse en una prisión. La idea de mostrar todo lo que eres parece liberadora, pero te ata a viejas versiones de ti mismo. Con cada discurso impulsivo, se pierde margen de maniobra. Marco Aurelio diría: cambia de opinión cuando sea necesario. Solo los tontos permanecen iguales por orgullo. La transparencia total, aunque bien intencionada, no siempre es estratégica. Te abres demasiado, comprometiéndote con etiquetas que no siempre reflejan lo que serás mañana. ¿Qué pasa si necesito cambiar? La gente te cobrará. Dirán que eras así o asá. Y entonces, el precio de la exposición se convierte en una limitación. El silencio, por otro lado, ofrece espacio para crecer. Muchas veces confundimos ser sincero con ser impulsivo. La transparencia que realmente inspira es la que se construye con conciencia. Puedes ser honesto sin ser predecible. Puede ser accesible sin desvestirse por completo. Epicteto en SEO habla: solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio. La autenticidad no está fuera de control, es autocontrol. Mostrar tu dolor, tus sueños, tus estrategias en exceso no es fortaleza, es fragilidad descubierta. Especialmente en el mundo profesional, la sobreexposición emocional te convierte en un blanco fácil. El respeto surge del equilibrio entre mostrar humanidad y mantener la discreción. Y el silencio estratégico es este punto de equilibrio. Te permite elegir lo que ven los demás. Otro riesgo de la transparencia es el desgaste. Cuando presumes demasiado, la gente deja de escucharte. Todo lo que se expone frecuentemente pierde valor. La escasez genera atención. La abundancia genera aburrimiento. Y en el juego de la influencia gana quien habla menos y con mayor precisión. El silencio preserva tu autoridad. El exceso de transparencia lo diluye. La verdadera autenticidad no está en decir todo lo que piensas, sino en actuar de acuerdo con lo que crees. A menudo esto significa permanecer en silencio. No para manipular, sino para observar, adaptar y elegir el mejor momento para posicionarse. Como dijo Maquiavelo, no todo el mundo merece conocer sus intenciones. El silencio, en este caso, es sabiduría, no frialdad. En definitiva, una transparencia excesiva es una petición de validación. Es como gritar: mírame, entiéndeme, y eso le da control a la otra persona. El silencio estratégico es todo lo contrario, eres tú regresando a ti mismo, protegiendo tu esencia y manteniendo tu libertad, porque ser uno mismo, con inteligencia, no requiere exposición constante, requiere discernimiento. El silencio estratégico no es algo reservado a grandes líderes o maestros de filosofía, puede y debe aplicarse a su rutina todos los días. La primera forma de hacerlo es observar más que reaccionar. En las reuniones, por ejemplo, espere a que otros hablen antes de tomar una postura. Usa el silencio para entender el juego antes de mover tus piezas. En conversaciones difíciles, practique hacer pausas. Cuando alguien diga algo que te irrite, respira y no respondas de inmediato.
esto te da control emocional y muchas veces desarma a la otra persona. Como aconsejó Epicteto, es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe, el silencio crea el espacio para que se produzca este aprendizaje, incluso en momentos tensos. Si dirige a la gente, intente reducir la frecuencia de los discursos explicativos, habla menos, pero con más intención, deja que el silencio complete el ambiente. Crea expectación y valora cada palabra. Con el tiempo, su equipo comenzará a escuchar con más atención, y esto sucede porque aquellos que hablan menos generalmente son percibidos como más sabios. Incluso si solo están siendo estratégicos, en el entorno digital, donde todo el mundo se expone. Todo el tiempo, el silencio también es revolucionario. No necesitas tener una opinión sobre todo, ni contar cada paso de tu vida, guardar planes, filtrar emociones y hablar solo cuando sea útil te pone en ventaja. Al fin y al cabo, quien hoy dice todo, mañana se contradice, y el silencio, en este caso, es protección contra uno mismo. En las relaciones, utilice el silencio para escuchar de verdad. Las personas se abren más cuando no se sienten presionadas a obtener respuestas rápidas. A veces, tu silencio dice: estoy aquí escuchándote, mucho más que cualquier consejo. Esto fortalece los vínculos y evita malentendidos. Como dijo Séneca, es mejor ganarse el respeto en silencio que la simpatía con los gritos. Si quieres practicar esto a diario, empieza poco a poco. Cuando reciba críticas, no se apresure a responder, escuche, respire, evalúe. En las discusiones en línea, pruebe el poder de no responder. Y antes de compartir algo sobre tu vida personal, pregunta: ¿esto me fortalece o me debilita? El silencio estratégico es, ante todo, un filtro de protección y de poder. Finalmente, recuerda: aplicar el silencio no significa convertirte en una piedra, ni tampoco en alguien frío. Se trata de ser selectivo. Es actuar con percepción, es elegir cuándo ser vulnerable y cuándo mantener la ambigüedad. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad llega cuando dejas de hablar demasiado, especialmente contigo mismo. Y en ese silencio encuentras algo raro: la libertad interior. Al final, el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que puedes controlar, incluida tu propia voluntad de hablar. Quienes dominan el silencio estratégico operan en un nivel diferente, no compiten por la atención, no luchan por el escenario, crean un impacto precisamente porque no intentan demostrar algo constantemente. Su silencio conlleva más autoridad que 1000 palabras. Estas personas saben que el misterio es una ventaja, que al ser leído de forma ambigua da margen para moverse con mayor libertad, y esa adaptación no requiere publicidad, solo concienciación. El silencio lo permite, protege mientras observa, influye mientras parece ausente. Como diría Séneca, hablar con moderación es signo de inteligencia. Y la inteligencia silenciosa es la que dura más. En un mundo ruidoso, aquellos que guardan silencio se convierten en una presencia. No es la ausencia de opiniones el ámbito de elección. No siempre es necesario justificarse ni mostrarse del todo. La realidad es que quien sabe callar en el momento adecuado acaba siendo más escuchado cuando decide hablar. El silencio es una pausa, es control, es un escenario para la acción correcta en el momento correcto. Mientras muchos están ocupados intentando ser comprendidos, los discretos moldean el ambiente, no luchan por el espacio, lo ocupan de forma natural, no piden respeto, inspiran. Utilizan la reticencia como puente para influir, y lo hacen a la ligera, sin complicaciones. Maquiavelo podría haber dicho: no solo controlan las palabras, controlan las reacciones que provocan.
La verdadera transformación ocurre cuando te das cuenta de que ya no necesitas decirlo todo. Ese respeto nace de la presencia, no de la exposición. Ese control proviene de la elección, no de la compulsión, y esa autoridad no está en la explicación, sino en la coherencia silenciosa. El silencio, entonces, deja de ser una defensa y se convierte en una estrategia de vida. Entonces, detente un momento y piensa cuántas veces has hablado solo para llenar el vacío. ¿Cuántas veces te has explicado cuando podrías simplemente haber observado? ¿Cuántas veces has sentido que perdiste el respeto precisamente por intentar que te comprendieran demasiado? Quizás lo que faltaba no era una discusión sino una pausa, y en esta pausa vive la percepción. El legado de Maquiavelo y los estoicos no consiste en guardar silencio por miedo, sino en guardar silencio por maestría. Saber qué decir menos no es una omisión, es fuerza, y ese influir sin necesidad de alardear es una de las mayores seals de poder real, porque al final, los que menos hablan muchas veces son los que más se transforman. Ahora dime cuántas veces te has puesto en situaciones difíciles solo por hablar demasiado, y cuántas oportunidades has perdido por no saber aprovechar el silencio. Quizás haya llegado el momento de cambiar el juego. El silencio estratégico no es ausencia, es dirección, no es debilidad, es estructura, y a partir de hoy, puedes empezar a utilizar esto, incluso en pequeñas formas.